Primero quisiera iniciar preguntándoles, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la muerte del Señor Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Se trata de una transacción nada más? ¿Verdad? ¿Un pago? ¿O se trata de algo más que un simple pago? Porque lo que hemos escuchado a lo largo de los años, ¿verdad? Y quiero presentarles algunas posturas. Una de estas posturas dice que hay que pagar una deuda de muerte. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Que Jesús vino a pagar una deuda de muerte. ¿Sí? Dicen algunos predicadores, ¿verdad? Algunos hermanos, que hay una deuda que pagar y que Jesús la tenía que pagar. Sin embargo, hermanos, en este razonamiento, en esta postura, yo quiero hacerles una pregunta. ¿A quién le está pagando Jesús esa deuda? ¿Sí? Pregúntense, ¿a quién se la paga? Algunos osadamente, ¿verdad?, siguiendo este hilo de razonamiento, dicen que pues Jesús está pagando esa deuda al diablo. Pero, ¿verdad?, también tenemos que entender por la misma Biblia que al diablo no le pertenece nada, ¿sí? Entonces, pues Jesús no le puede pagar una deuda a alguien que no le pertenece nada. Si se la está pagando al Padre, entonces tenemos un pequeño problema de teología también, porque Juan 3:16 dice que el Señor Dios ha amado de una manera muy grande al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, si hay una deuda que pagar, pues no tiene caso o no tiene mucho sentido, ¿verdad?, lógico, que Jesús le haya ido a pagar a aquel que por amor nos ha enviado a su Hijo. Por otra parte, ¿verdad?, tenemos otra postura, una postura de el cambio de roles. ¿Lo han escuchado? Que hay un cambio de rol o un cambio de un intercambio de personas. Miren, hay una postura que dice más o menos así, que Dios no puede ver al ser humano porque está en pecado, ¿no? Y entonces aparece ahí Jesucristo en medio de nosotros y en medio de Dios, y como si se le pusiera unos anteojos a Dios. Entonces Dios dice, muy bien, ya te puedo ver, porque ya está Jesucristo atravesado entre el ser humano y yo. ¿Lo han escuchado? ¿Un cambio de roles? La muerte de Jesús es eso, un cambio de rol. A eso le llamamos la justicia imputada, así le llamamos, que quiere decir que nosotros no éramos justos, vino Jesús y porque se murió, ahora automáticamente nos hizo justos. Sin embargo, hermanos, aquí también hay un problema teológico de razonamiento, ¿verdad? Porque entonces eso significa que Jesucristo y el Padre no están conectados, ¿verdad? Si Jesucristo al ponerse enfrente de nosotros es capaz de engañar la vista del Padre, entonces ellos dos no están conectados. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Esta última postura, ¿verdad?, tiene algunas complicaciones, ¿verdad?, complicaciones teológicas. Sobre todo, ¿qué les parece este texto? Miren, Juan 14:10, dice Jesús, en esta porción de Juan: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. ¿O qué les parece esta otra lectura en el mismo capítulo 14? Jesús diciéndole a sus discípulos: pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente todo lo que Él me ha ordenado que haga. Finalmente, el Evangelio de Juan, ¿verdad?, en el capítulo 17, versos 24 y 25, dice el Señor Jesús: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo,
aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Así que, hermanos, en estos últimos 3 textos que le leí, que están en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús mismo afirma que Él y el Padre conocen exactamente todo lo que pasa y todo lo que hace cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Me siguieron, hermanos, en esta pequeña travesía de versículos? Hay una conexión casi, podríamos decir, como de mentes, de cerebros, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos saben exactamente todo lo que está pasando al mismo tiempo, no se ocultan nada. Entonces, que Jesucristo se ponga en medio de nosotros y que con eso engañe al Padre, pues no es una postura, hermanos, que satisfaga estos versículos. Porque la Trinidad conoce todo. Y además Jesucristo dice que el Padre es el que lo envió. No tendría caso que el Padre nos vea a nosotros con ira y hasta que Jesús se pone en medio de nosotros, el Padre se calma, como si Jesucristo lo estuviera engañando. Es más, estos textos bíblicos nos están diciendo a nosotros que el Padre es el que ha iniciado este plan de salvación para el ser humano, ¿sí? Jesús en ningún momento de la Escritura está diciendo que necesita morirse Él para que el Padre nos vea con agrado, ¿sí? Vemos en estos textos que les mostré cómo Jesús anhela, el anhelo de Jesús, hermanos, es que la gente que Dios le ha dado, que el Padre le ha dado, puedan ver la gloria que Jesús tiene. Es una gloria que el Padre le ha dado desde la eternidad. Y se la ha dado porque la ama. Así que esta mañana, hermanos, quiero invitarlos a explorar otras posturas teológicas sobre la muerte de Jesús para que podamos entrar al texto de hoy. Esta otra postura, hermanos, que es una postura un tanto olvidada por la iglesia, es una postura que se llama el Christus Victor, así se llama, Christus Victor, que significa el Cristo vencedor. Y tenemos este pasaje y otros más. Vean lo que dice Colosenses 2:15. Cristo desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de él los humilló en público y los exhibió en su desfile triunfal. Eso dice Colosenses. Entonces, para Pablo, en este pasaje, la muerte de Jesucristo es más bien la entrada victoriosa de un rey a una ciudad. Cuando un rey iba a conquistar y ganaba, entonces a todos los que se traía los hacía desfilar, ¿sí?, adelante de él con un taparrabos y pelones. Y eso es lo que se conocía como el desfile triunfal, ¿sí? Ahí iban exhibidos, los conquistados iban exhibidos y entraba a la ciudad. Así que Pablo se está imaginando algo así. Cristo muriendo en realidad no es derrota, sino es victoria. Y es victoria de los poderes y las potestades que tenían control sobre nosotros. La cruz, entonces, es la exhibición máxima del poder de Jesús sobre estas potestades. Dice Pablo que los ha humillado en público. En la cruz, hermanos, hay humillación pública de los enemigos del ser humano, la muerte y el pecado. El humillado en la cruz no es Cristo. El humillado en la cruz son nuestros enemigos. Por otra parte, hermanos, Pablo también en el capítulo 4 de Efesios dice esto: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Que también descendió a las partes más bajas. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Así que Pablo también está diciendo, Jesús en realidad al morir fue hasta las profundidades y ahí en las profundidades se llevó a los cautivos. Amén.
Así, el texto que nosotros tenemos en nuestra Biblia Reina Valera dice, se llevó cautiva la cautividad, o sea, los que se había llevado antes la muerte. Cristo entonces, descendiendo a las profundidades, se lleva cautivo a los que antes se habían llevado el poder de la muerte. Y dice Pablo, el mismo que descendió es el mismo que ascendió. Les dije que me tuvieran paciencia antes de empezar, Para nosotros, hermanos, la muerte de Cristo significa un triunfo total y definitivo sobre nuestros enemigos, que son la muerte y el pecado. El pecado ahora ha perdido fuerza sobre sus cautivos. Ahora nosotros, la humanidad, tenemos a un nuevo rey. Y este nuevo rey es un rey que lo llena todo, según Efesios. ¿Sí? Ya no es un rey del cual tenemos que estarle cuidando de que cuando muera nos deje un buen heredero. No. Es un rey que lo llena todo. Ya no hay necesidad de que nosotros, sus súbditos, estemos temerosos de que algo le pase. Este es un rey que sí sale a pelear sus propias batallas. Estos enemigos espirituales del ser humano ahora han sido exhibidos públicamente. Así que pasemos a la parte del pasaje que leímos hoy, con esto en mente. Hay una pregunta, hermanos, interminable, intermitente. Leí un libro, o tengo un libro, ¿verdad?, de un autor que se llama Philip Yancey. Este autor ha escrito mucho sobre el dolor. Y lo que motiva al hermano es que cuando él era pequeño, cuando él era niño, su papá falleció. Dice este hermano que la gente de su congregación no daba crédito que su papá fuera a morir, porque era una persona buena. Entonces estos hermanos le dijeron a la mamá de este escritor que lo desconectara de un pulmón mecánico. No, llévatelo a tu casa, dice, llévatelo a tu casa, porque Dios no se lo puede llevar, es un hombre bueno. Su papá estaba estudiando para irse de misionero a África. Entonces los hermanos dijeron, imposible que Dios se lleve a este hombre bueno. 3 semanas después falleció su papá, en casa. Y entonces dice Philip Yancey que este suceso lo marcó tanto que cuando tenía como 27 años escribió un libro que se llama ¿Dónde está Dios cuando duele? Así se llama su libro, ¿Dónde está Dios cuando duele? Antes de escribir su libro, el hermano hizo investigación, ¿verdad? Y una de las cosas que el hermano descubrió es que los cristianos son malos para consolar. Dice este hermano que recibió quejas por parte de personas y le decían, mira, los cristianos me confundieron más. Y entonces el hermano, cuando ya vio todo su material de investigación, se dio cuenta que efectivamente los cristianos confunden. Porque algunas personas, dice, llegaba alguien a decirles, Dios te está castigando por lo que estás pasando. Pero luego llegaba otro y le decía, no, es Satanás el que te está castigando. ¿Sí? Otro más decía, no es castigo, es Dios que está probando tu fe. Y otro más le decía, no, Dios está probando tu amor, tu fe no, tu amor, si de verdad lo amas a Él. Y algunos más le decían, no, nada de eso, Dios no quiere que sufras y de aquí te va a levantar. Y dice el hermano, muchas personas no encontraban coherencia en todas estas respuestas, igual de personas cristianas. Y no sé si ustedes hoy, ahorita que estaba diciendo estas respuestas, no sé si alguno de ustedes se sintió identificado como los que dicen estas respuestas o como los que las reciben. Pero cuando uno está sufriendo, ¿verdad? Y que uno escuche, Satanás te está castigando, caray, pues ¿cómo es posible que Satanás me esté castigando? ¿Qué hice para que yo sea de su propiedad? Hay un video por ahí en internet donde un hermano está diciendo que si su mamá se muere, algo así, no recuerdo bien si es su mamá o su esposa,
Perdón, dice, pero si mi familiar se muriera, yo podría verlo desde lejos y decir, amo más a Cristo. No sé si este hermano estaba buscando consolar a alguien, pero a mí no me consoló ver su video, ¿verdad? Porque estoy seguro que Cristo, Jesús, no tiene este propósito en nosotros. A ver, ¿qué tanto aguantas, hermano? Te voy a ver ahorita, te voy a quitar tu esposa, a ver si aguantas o no. Y que después Cristo Jesús diga, no aguantó nada. ¿Sí? No aguantó nada. Le quité su esposa, su esposo, y se puso a llorar y dijo que ya no confiaba en mí. No, hermanos, imposible. Imposible que eso sea así. Pero los cristianos nos hemos llenado de estas ideas. ¿Sí? Y nos hemos llenado de estas ideas, hermanos, porque no sabemos darle respuestas a la primera parte del mensaje. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? No sabemos. Vi otro fragmento de una predicación y decía este hermano que está predicando, allá en la cruz de Calvario, cuando Jesús está cargando encima de él todo el pecado, el Padre se horrorizó de ese pecado y quitó su vista y lo dejó ahí morir solito, porque el Padre estaba horrorizado. Y entonces por eso nosotros los cristianos tenemos que ser sumamente agradecidos con Jesús, porque Dios le quitó la vista de encima mientras estaba muriendo. Si nosotros creemos eso, hermanos, nuestra vida en la tierra va a ser un tanto miserable, porque vamos a creer que hay cierto placer de parte de Dios por vernos sufrir. Por eso algunos escritores llamaban a Dios el sádico cósmico. ¿Sí? Una persona sádica es esa que le gusta pues el dolor. Así consideraban a Dios como un sádico, que le gusta ver el dolor. Pero no es así. En el relato de hoy Jesús está en la cruz. Hay oscuridad. ¿Sí? Tal vez nosotros en nuestra lectura no le entendamos mucho a los tiempos, porque dice, cuando vino la hora sexta, hubo oscuridad en la tierra hasta la hora novena, y nosotros como que no sabemos qué hora es. La Nueva Traducción Internacional dice que hubo oscuridad desde el mediodía hasta la media tarde. Y yo creo, hermanos, hermanas, que no hay mejor forma de ver el dolor que como la oscuridad. ¿Sí? En la oscuridad uno no puede ver nada. Y en el dolor tampoco. Así que este Jesús, nuestro Señor y Salvador, está experimentando lo mismo que nosotros experimentamos en nuestra vida en esta tierra. Está experimentando la oscuridad. Cuando sufrimos, hermanos, nos sumergimos en la oscuridad, en un montón de preguntas sin respuestas. Sin respuestas. Me acuerdo mucho, ¿verdad? Me acordé más esta semana que fui a cenar a un lugar aquí en Tuxtla, porque ahí había un restaurante antes en donde desayuné por última vez con mi papá. Y me acuerdo de ese lugar porque cuando yo lo vi por última vez, yo vine al funeral de mi tía Miriam, su hermana. Y nos sentamos, Juan, mi mamá, mi papá y yo, y mi papá vio su plato que está desayunando y luego dice, ¿qué cosas, verdad? ¿Qué le pasó a la gordita? Le decía a su hermano, ¿qué le pasó a la gordita? Y le digo, no sé. Porque cuando sufrimos, hermanos, hay oscuridad. Uno diría, es un pastor, seguramente se le va a ocurrir alguna respuesta teológica de qué le pasó a su hermana. Pero vio su plato de frutas y dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Porque cuando sufrimos, hermanos, estamos en medio de la oscuridad, en terreno que no conocemos. Y Jesús, el Cristo, el Señor de todo, que Pablo dice que lo llena todo, está en un momento de oscuridad. Esta frase que Jesús grita, Eloí, Eloí, lama sabactani, que algunas otras traducciones le ponen Elí o Eloí, es lo mismo, es una frase
que aparece en el Salmo 22. Si tienen su Biblia, búsquenlo ahí, Salmo 22. Y van a ver, hermanos, que el Salmo 22 empieza con esta frase, pero todo lo demás que ocurre en el Salmo 22 es un equilibrio entre una queja contra Dios, pero también confianza contra Dios. La doctora Mercedes Navarro, que tiene un comentario acerca de Marcos, dice: en el Salmo 22 nosotros podemos ver al orante, al que está orando, como un equilibrio, una paradoja, que por una parte percibe el abandono de Dios, pero por otra parte pone toda su confianza en Él. Y yo creo, hermanos, que hoy, estudiando el Evangelio de Marcos, tenemos que ver la cruz como ese momento crítico en la vida de todo creyente, en donde nuestra fe tambalea. ¿Amén? En el dolor, nuestra fe tambalea. Pero al igual que Jesucristo, los cristianos estamos llamados que en donde tambalea nuestra fe, nos aferramos con más fuerza a la cruz de Cristo. Porque ahí hay consuelo, hermanos. Amén. En la cruz de Cristo hay consuelo. Jesús le está preguntando a su Padre: ¿por qué me has abandonado? En esta hora oscura, hermanos, en esta oscuridad que ha rodeado la tierra, que por cierto, hermanos, quiero hacerles ver que esto sí, en la versión Reina Valera se entiende mejor. Dice: cuando vino la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Uno pensaría que Jesús debe clamar al Padre por abandono en medio de la oscuridad, pero no cuando está acabando la oscuridad. En la hora novena está acabando la oscuridad y ahí clama Jesús. Jesús le está clamando al Padre porque en medio de esta hora oscura, en este periodo oscuro, ha habido sobre de él toda la violencia posible, hermanos, física, espiritual, emocional. ¿Sí? Los sacerdotes, hermanos, se están burlando de él de todas las maneras posibles. Alguien pensaría, ¿verdad?, que tal vez los sacerdotes no hablaban arameo, pero claro que hablaban arameo. Y entendían perfectamente que Eloí, Eloí, lama sabactani no es que alguien esté llamando a Elías. Lo entendían. Es una burla, es sarcasmo. Si ustedes se dan cuenta, hay una persona ahí que le lleva a Jesús algo en una estopa, vinagre. ¿Sí? Este vinagre que le llevan en una estopa es como un narcótico, como un analgésico. ¿Sí? Y luego esta persona dice: a ver, espérense, vamos a ver si viene Elías. ¿Qué quiere hacer? Quiere seguirse burlando de él. ¿Sí? No quiere que acabe su sufrimiento. Lo quiere medio adormecer para ver qué más pasa. Así que Jesús está experimentando toda esta circunstancia adversa. ¿Sí? No le podemos decir a Jesús que Él no nos entiende, porque nos entiende perfectamente bien. Está sufriendo violencia física sobre su cuerpo, emocional también, porque una persona quiere seguir viendo que sufre, pero también está sufriendo violencia espiritual, porque quien se supone que lo debería consolar, que son los sacerdotes, son los primeritos que están al pie de la cruz, gritando por que Él se salve por sí solo. Se están burlando de Él los sacerdotes. Así que Jesús parece que está solo. ¿Están viendo la escena, hermanos? Por favor, díganme que sí. Jesús parece que está solo. ¿Sí? Está solo, ahí está solo. Todos se están burlando de Él. Los que le deben dar consuelo, sus sacerdotes, se están burlando de Él. Hay gente que lo quiere ver sufrir más y lo quiere drogar para que siga sufriendo. ¿Sí? Y aparte está colgado con unos clavos en sus manos. O sea, hay violencia física. Entonces, hermanos, tal vez sí podríamos pensar un ratito nada más, hermanos, solo un ratito, como este predicador que les dije, que el Padre le quitó la vista al Hijo. ¿Sí? Lo pensemos un ratito, porque la escena así parece. Pero, hermanos, vamos a ver el poder de Dios en un momento más.
Aunque el Salmo 22, hermanos, inicia con una pregunta y un reclamo, en todo el Salmo, como les dije, hay una tensión. Hay tensión entre sentirse abandonados, pero estar confiando en Dios. No sé si alguien de ustedes buscó el Salmo 22 en su Biblia, y espero que haya visto esa tensión de la que les estoy hablando. Pero, por ejemplo, dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Pero más adelante dice en versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba sobre los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie quien me ayude. Esa es la tensión, hermanos. En el sufrimiento humano hay una tensión. Por un lado nos sentimos solos, y está bien que lo expresemos. Jesús lo hizo. Pero por otro lado, hermanos, la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es que se aferra más a la cruz de Cristo el que está sufriendo, porque recuerda las maravillas que Dios ha hecho por él. Amén. No hay nada más importante en la vida de un cristiano, hermanos, hermanas, que recordar. Porque cuando uno recuerda, hermanos, uno puede decir: lo hiciste una vez y sé que lo harás otra vez. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos y no recordamos y nos abandonamos al sufrimiento, pues seguramente, hermanos, sí vamos a caer en desesperación, como dice el apóstol Pablo. Nos vamos a abatir como los que no tienen esperanza. Pablo no está diciendo que la gente no se abata o que no se sienta triste. Siéntanse triste, pero no como los que no tienen esperanza. En su tristeza, recuerden que Jesús murió por nosotros y que en esa muerte hay solidaridad con nosotros. En esta escena de muerte, hermanos, y después de que estas personas lo han llevado hasta el punto más doloroso del sufrimiento, Jesús parece derrotado. Nosotros que estamos viendo esta escena y que acabamos de oír este grito, porque Jesús gritó, ¿sí? Estamos oyendo un grito. ¿Dónde estás? Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Pues, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos al Padre, ¿no? ¿O no? Si están leyendo este libro o están viendo una película que hable de esto, pues sí queremos saber, a ver, ¿dónde está el Padre? ¿Por qué el Padre se apareció en el capítulo 1? En forma de una voz, pues, y dijo: este es mi Hijo amado. ¿Por qué el Padre se aparece en la transfiguración y le dice a los discípulos: este es mi Hijo amado? ¿No esperaríamos al Padre aquí, hermanos? ¿Ustedes? ¿No lo esperan? ¿Oír la voz del Padre? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que en medio del dolor queremos oír la voz del Padre y que nos diga: estás pasando por esto y por esto, pero va a pasarte esto, ¿verdad? Sería bien bonito, ¿no? Que estamos sufriendo y de repente Dios nos diga: mira, tú no estás viendo esto, te voy a mostrar, y nos muestre algo y dices: bueno, gracias, Señor. Pero no está aquí, o al menos no está donde nosotros creemos que está. En medio de este sufrimiento, hermanos, el Señor, que sufre de verdad, que por cierto, hermanos, no se crean esos cuentos, esas herejías, ¿verdad?, que nos dicen que Jesús no sufrió de verdad, que fue así como que una imitación. Porque algunas personas piensan eso. O sea, cuando hablamos de Jesús dicen: bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios, Él sí podía. No. Jesús está abandonado completamente a su naturaleza humana. Y lo sabemos porque el escritor de Marcos quiere culminar la vida de Jesús con un grito. ¿Alguna vez han llorado a gritos, hermano? Es bien feo, ¿verdad? Sentir aquí atorado algo. Yo no puedo llorar así, pero por dentro grito. Sí, por dentro grito. Me he sentido a veces abandonadísimo, que quisiera gritar. Así que Jesús va a terminar su vida con un grito. Y después nos va a decir Marcos que expiró.
Esta palabra expirar, hermanos, es una palabra rara para hablar de muerte, porque expirar quiere decir que sacamos algo de la nariz, ¿no? Y lo que está diciendo aquí, por lo que entendemos de otro evangelio, es que entregó el Espíritu, ¿sí? No es casualidad, hermanos, que Marcos esté usando esa palabra, porque en el capítulo 1, o sea, el principio pues de Marcos, ahí aparece diciéndonos que el Espíritu descendió sobre Jesús. Entonces ahorita que Marcos esté diciendo en la muerte de Jesús que Jesús expiró, pues está cerrando Marcos la conexión del capítulo 1. Quiero preguntarles, ¿de dónde vino el Espíritu? Del cielo, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasa aquí al expirar, hermanos? ¿Alguien lo notó? Dice que en el templo, el velo se rasgó. ¿Cómo se rasgó? De abajo hacia arriba. Así se fue rasgando, ¿sí? El velo se rasgó en dos, ¿sí? Fue hacia el lado contrario. Y entonces, hermanos, nos está diciendo algo Marcos, ¿verdad? Marcos nos quiere decir algo. La palabra rasgar, hermanos, la palabra rasgar que se usa aquí en la porción de Marcos es la palabra misma que Marcos usa allá en el bautismo de Jesús para decir que el cielo se abrió en dos y que en este momento vino el Espíritu sobre él. Y con esto quiero terminar, hermanos. Con esto quiero terminar. ¿Qué pasa después de que el Espíritu de Jesús sale de él y que el velo se rasga en dos, de abajo arriba? De arriba abajo, perdón. De arriba abajo. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente en la escena, hermanos? Ya vamos a terminar, nada más síganme en esta última parte. Jesús está entregando el Espíritu, el velo se está rasgando e inmediatamente, hermanos, ocurre algo. ¿Qué ocurre? El centurión va a decir: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Y hermanos, aquí hay algo que no debemos perder de vista. ¿Qué estaba esperando Jesús, hermanos, al gritar Eloí, Eloí, lama sabactani? ¿Qué estábamos esperando nosotros? La respuesta del Padre, que nos confirme que Jesús es su Hijo. Amén. Eso estamos esperando. Pero no la oímos ahora de los labios de Dios o de la boca de Dios. Lo estamos oyendo, hermanos, de boca de un centurión romano. La persona más imperfecta que ustedes se puedan imaginar. El centurión acaba de colgar a Jesús y él es el que está cuidando que nadie lo baje. Pero la muerte de Jesús, hermanos, lo lleva a confirmar que Jesús en verdad es Hijo de Dios. Y si el Señor Jesús necesitaba la confirmación de su Padre le está diciendo allí: eres mi Hijo, eres mi Hijo. Y hermanos, nosotros también podemos recibir confirmación de Dios por medio de los medios que no nos imaginamos. Sé que muchos de nosotros queremos que cuando estamos orando allá sea el mismo Dios el que baje y nos diga: tú eres mi Hijo, todo va a estar bien. Pero a veces, hermanos, esa confirmación viene de alguien más. Esta semana o la semana pasada necesitábamos llevarle comida a mi prima que tiene a su bebé en el hospital. Y mi mamá decía, no creo que dejen pasar ahí porque se ponen muy estrictos. Ustedes saben los hospitales cómo son. Y le digo, pues inténtalo. O sea, inténtalo. Si no te dejan pasar, pues ni modo. Y después mi mamá me contó que llegó y la policía del hospital, que ustedes saben que eso es casi imposible, ¿verdad? Que los guardias de los hospitales sean amables.
La policía del hospital le dijo, ¿cómo no? Pásale por aquí. Y la llevó prácticamente ahí enfrente de donde estaba la persona a la que teníamos que ir. Y luego le dijo, bueno, hasta aquí ya no puede pasar. Y mi mamá, no sea malita, déjame pasar ahí. No, ya no se puede pasar, le dijo. Pero al ratito viene la guardia del hospital y le da un cubrebocas y le dijo, dice la doctora que pase. Hermanos, no sé si ustedes han estado en un hospital público, pero eso es imposible. Eso no pasa, hermanos. Y no estoy hablando aquí que el milagro es para mi mamá. Estoy hablando aquí, hermanos, que el milagro es para esa persona a la que Dios quiere ayudar. Aunque Dios no le esté hablando al oído a esa persona y le esté diciendo, tú eres mi hija, todo va a estar bien. Dios lo hace a través de nosotros. Amén. Dios no le habló a Jesús ahora, lo pudo haber hecho. Le habló en el bautismo, le habló en el monte de la transfiguración. Aquí en el momento de más dolor le pudo haber hablado y eso hubiera calmado a Jesús. Pero Dios ahora quiso hablar por medio del centurión. Ahora Dios quiso confirmar por medio del centurión. Y entonces, hermanos, para terminar esto, quiero decirles, hermanos, que si nuestros ojos estaban centrados en la soledad y el abandono de Jesús, Marcos termina esta escena de una manera que nos sorprende. Y espero que se sorprendan como yo. Vean cómo termina la escena Marcos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y Salomé, quienes habían estado con él en Galilea, lo seguían y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Allí, hermanos, donde la escena pinta que estamos solos, Dios se hace provisión para después demostrarnos que no estamos solos. ¿Ya cambiaron sus ojos, hermanos? Porque estábamos viendo a Jesús solito, en soledad, en total abandono, pero ahora Marcos, después del efecto del Espíritu Santo regresando al Padre, nos muestra una escena más amplia. Y a lo lejos estaban estas amigas de Jesús, viéndolo. Y viéndolo no significa para Marcos aquí, así como espiando. Estaban viendo, comprometidas con lo que estaba pasando ahí. No estamos completamente solos, hermanos, en medio del dolor. Aunque nuestro espíritu nos haga pensar que estamos solos y que por fin ya no hay nadie que nos ayude, no estamos solos. Jesús no estuvo solo en la muerte. Dios hizo provisión para que en medio de su dolor hubiera personas que lo estuvieran acompañando, de lejos, pero acompañando. Tal vez suena intrascendental que un par de mujeres estuviera ahí al pie de la cruz, hermanos, pero eso significa, hermanos, que el ministerio de Jesús no fue en vano. Que aún en su muerte hubo personas que le siguieron hasta el final. Y si eso pudo hacer Jesús, hermanos, con estas mujeres, lo puede hacer con nosotros hoy. Nos puede llevar a acompañarlo hasta el final. Hay unas escenas ahí finales, ¿verdad?, que leímos también. Pero finalmente, hermanos, yo quisiera quedarme con esta idea. El Padre no ha abandonado a Jesús, no lo ha abandonado nunca, no lo abandonó. El Padre estuvo pendiente de todo lo que estuvo pasando en la cruz del Calvario. Transitó con el Hijo en todo su camino. Tal vez ya no oímos, hermanos, la voz del bautismo, tal vez ya no oímos la voz del monte de la transfiguración, pero una vez más oímos la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo, confirmando que hemos visto. Estas mujeres, hermanos, son verdaderos discípulos, ¿sí? Ahora Jesús, hermanos, en su muerte, se está llevando cautiva a la cautividad. Se está llevando con Él
a todos nosotros. Con su muerte Jesús nos está llevando con Él. Nos está haciendo libres del dolor, de la desesperación, del abandono. Nunca más, hermanos, el ser humano va a estar completamente solo, porque vamos a recordar que Cristo Jesús está con nosotros en medio del dolor. Para alcanzar el oportuno socorro, dice el escritor de Hebreos, es que Cristo tuvo que padecer lo que padeció. No hay una transacción, hermanos. No hay un pago en la cruz. No hay una mentira de Jesús, una artimaña para que Dios nos vea. En la cruz del Calvario hay solidaridad de Cristo con su pueblo. Es Cristo en la cruz del Calvario diciéndole a su pueblo, nunca más estarán solos en medio del dolor. Y Cristo lo confirma cuando se despide de sus discípulos. Una vez que Él ha resucitado, le dice a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay solidaridad de Cristo con su pueblo. Y para que nosotros, hermanos, podamos transitar por medio del valle de sombra de muerte, era necesario que Cristo viniera primero a transitar Él ese camino, para que desde el otro lado, hermanos, en donde acaba el valle de sombra de muertes, esté Cristo con la mano así, haciéndonos así. Ven, no estás solo. Amén. Vamos a terminar, hermanos, vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Si han estado batallando, hermanos, con el dolor, con el abandono, si se sienten solos en medio de sus tribulaciones, pueden pedirle hoy al Señor que les ayude, que los capacite para atravesar por estas tinieblas. Creo que comprender la muerte de Jesús de esta manera es alentador para nuestros corazones, porque nos hace darnos cuenta, ¿verdad?, que el Señor ha atravesado por nosotros todo este camino de valle y de valle de muerte y de dolor que nadie más antes había podido hacer. Si ese es su caso, hermanos, si quieren orar en el altar, lo pueden hacer. Si no, desde sus lugares podemos orar. Cierren sus ojos un momento, hermanos. Si alguien ahí quiere que oremos por él en esta mañana, solo levante su mano para que yo los vea y ore por ustedes desde ahí.